Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. Uribe sigue en UCI tras infarto pero se mantiene estable. El exparamilitar habría presentado un infarto en su celda, ubicada en la cárcel La Picota de Bogotá. Juan Guillermo Monsalve, testigo estelar en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos, continúa en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, tras sufrir un infarto este sábado 14 de diciembre. El exparamilitar había presentado un dolor en el pecho y pidió auxilio a los guardas del INPEC, pero estos no respondieron con agilidad y solo ante la llamada de su abogado Miguel Ángel del Río Monsalve pudo ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. En la UCI el pronóstico era reservado, pero el colombiano pudo confirmar que se encuentra a esta hora estable aunque todavía en observación. La situación fue grave pues se le tuvo que hacer un cateterismo y la atención fue complicada. Monsalve es el testigo más importante que tuvo en un primer momento la Corte Suprema de Justicia para adelantar una investigación en contra del expresidente, especialmente por el papel de su abogado, Diego Cadena, quien estuvo visitándolo en varias oportunidades durante el 2012 y 2014 cuando Uribe presentó ante el tribunal una denuncia contra Cepeda por sus labores en las cárceles, tomando testimonios de vinculados con el paramilitarismo que declararon contra el exmandatario. En este momento el caso se encuentra en una compleja coyuntura porque Uribe fue ahora llamado a juicio por la Fiscalía, que recibió el expediente con la renuncia a su fuero de senador. La defensa ha hecho varias estrategias para controvertir a los testigos y ha ganado recursos para permitir hacer contrainterrogatorios y exponer otras pruebas que en un principio no iban a ser admitidas. Monsalve fue pareja de la otra testigo en el caso, quien es la médica de Yanira Gómez y ha expuesto también su conocimiento del caso de Diego Cadena. Gómez colaboró con la corte junto a Monsalve para grabar varios de los encuentros que el abogado tuvo con el delincuente, quien fue condenado por concierto para delinquir y también estaba siendo investigado por otros delitos. Hasta ahora Monsalve insiste en que estuvo vinculado a grupos paramilitares que supuestamente operaban en una de las fincas del expresidente, pero esto no ha sido probado en juicio. Bueno, gente, ¿dónde está el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve? Recordemos de que habían dicho que había sufrido un infarto. La clínica no ha dado información sobre si está vivo o está muerto. Gente, hay evidencia probatoria de que Iván Cepeda, Gustavo Petro y el abogaucho del malo son los participantes en este plan criminal. Una de las hipótesis es que Juan Guillermo Monsalve fue sacado del país porque este iba a denunciar el plan criminal de Iván Cepeda y de Gustavo Petro. Hoy se confirma, gente, el plan criminal de estas ratas. Hay evidencias, acá tenemos, hay evidencias de que han publicado que Juan Guillermo Monsalve está muerto. No han dicho nada. Las ratas de izquierda guardan silencio. El criminal malo del Río guarda silencio. El asesino guerrillero Iván Cepeda guarda silencio. Los medios de comunicaciones criminales y asesinos, estas ratas aliados de estos asesinos, guardan silencio. ¿Dónde está el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve? Lo sacaron estas ratas para asesinarlo, desaparecerlo. ¿Dónde está? ¿Por qué tanto silencio de estos asesinos de izquierda comunista? Necesitamos saber, porque recordemos que Juan Guillermo Monsalve va a ser llevado a juicio y va a ser desenmascarado en plena audiencia donde todo el pueblo colombiano se va a dar cuenta cómo va a ser desenmascarado esta rata criminal. Y por eso Iván Cepeda y abogaucho malo del Río intentaron desaparecerlo. No sabemos dónde está. La clínica no ha dado un pronunciamiento si sigue vivo o no está, o si era verdad que un infarto o no. ¿Dónde está?
nadie dice nada. Los medios de comunicaciones corruptos recibieron fajos de dineros para guardar silencio y no sacar más noticias. ¿Dónde está el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve? Recordemos, gente, de que Iván Cepeda él mismo ordenó asesinar a su propio papá. Pues le queda mucho fácil hacer lo mismo con sus falsos paramilitares. Hoy no se sabe dónde está Juan Guillermo Monsalve, dónde está este falso paramilitar. Está muerto, está enfermo, está en una clínica. ¿Por qué la clínica no da un pronóstico de su estado de salud? Si fue verdad de un falso infarto o si fue un plan criminal para sacarlo de Colombia. Escuchen estos audios. Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. Uribe sigue en UCI tras infarto pero se mantiene estable. El ex paramilitar habría presentado un infarto en su celda, ubicada en la cárcel La Picota de Bogotá. Juan Guillermo Monsalve, testigo estelar en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos, continúa en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, tras sufrir un infarto este sábado 14 de diciembre. El ex paramilitar había presentado un dolor en el pecho y pidió auxilio a los guardas del INPEC, pero estos no respondieron con agilidad y solo ante la llamada de su abogado Miguel Ángel del Río Monsalve pudo ser trasladado de urgencia a un hospital cercano. En la UCI el pronóstico era reservado, pero el colombiano pudo confirmar que se encuentra a esta hora estable aunque todavía en observación. La situación fue grave pues se le tuvo que hacer un cateterismo y la atención fue complicada. Monsalve es el testigo más importante que tuvo en un primer momento la Corte Suprema de Justicia para adelantar una investigación en contra del expresidente, especialmente por el papel de su abogado, Diego Cadena, quien estuvo visitándolo en varias oportunidades durante el 2012 y 2014 cuando Uribe presentó ante el tribunal una denuncia contra Cepeda por sus labores en las cárceles, tomando testimonios de vinculados con el paramilitarismo que declararon contra el exmandatario. En este momento el caso se encuentra en una compleja coyuntura porque Uribe fue ahora llamado a juicio por la Fiscalía, que recibió el expediente con la renuncia a su fuero de senador. La defensa ha hecho varias estrategias para controvertir a los testigos y ha ganado recursos para permitir hacer contrainterrogatorios y exponer otras pruebas que en un principio no iban a ser admitidas. Monsalve fue pareja de la otra testigo en el caso, quien es la médica de Yanira Gómez y ha expuesto también su conocimiento del caso de Diego Cadena. Gómez colaboró con la corte junto a Monsalve para grabar varias de los encuentros que el abogado tuvo con el delincuente, quien fue condenado por concierto para delinquir y también estaba siendo investigado por otros delitos. Hasta ahora Monsalve insiste en que estuvo vinculado a grupos paramilitares que supuestamente operaban en una de las fincas del expresidente, pero esto no ha sido probado en juicio.